que están aquí, y también qué bueno por los que se conectan, ¿verdad? Vamos a comenzar, y si gustan ponerse de pie, vamos a leer una parte de la Escritura. Amén. Vamos a leer el Salmo 66. Amén. Es un salmo muy bonito de alabanza a Dios. Amén. Dice este salmo: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Bendito sea Dios, que tiene misericordia de nosotros y nos saca adelante, amén, cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, estamos aquí en tu casa, Señor, una vez más, y queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre con todo nuestro corazón. Estamos agradecidos porque tú nos sostienes cada día, porque tú nos ayudas, porque tu misericordia es grande. Gracias, Señor, gracias. Y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos proclamar tu nombre, queremos exaltarte, Señor, porque tú lo mereces. Gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, y gracias por los que se conectan también. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Vamos a clamar a Dios, amén, como lo dice su palabra. Aclamad a Dios con alegría.
tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Aclamemos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor, amén, por todos los siglos y por toda la eternidad, amén. Y cada vez que tengamos oportunidad hay que exaltarlo donde quiera que estemos, amén, porque Él lo merece. Bendito seas tú, Dios de Israel. Desde el siglo y hasta el siglo cantaré. Dios son Señor, la magnificencia y el honor. Tuyo es el reino, sobre todo eres excelso. Tuyo es todo lo que hay en tierra y cielo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Y congregados en tu nombre cantaremos. Lo recibido de tu mano te daremos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Ahora pues, Señor, te alabaré. Tu glorioso nombre, oh Dios, exaltaré. Tú me has dado todo, de lo que me has dado te daré. Tuyo es el reino, sobre todo eres excelso. Tuyo es todo lo que hay en tierra y cielo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Y congregados en tu nombre cantaremos. Lo recibido de tu mano te daremos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Bendito seas tú, Dios de Israel. Desde el siglo y hasta el siglo cantaré. Tuyo son, Señor, la magnificencia y el honor. Tuyo es el reino, sobre todo eres excelso. Tuyo es todo lo que hay en tierra y cielo. Las riquezas y la gloria
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Él es nuestra fortaleza, amén. En tiempos de angustias, en tiempos de dificultad, y Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos sostiene. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Gracias porque a ti podemos acudir en tiempo de angustia, en tiempos de necesidad. Gracias porque tú siempre estás ahí, Señor, con tus brazos abiertos. Gracias. Nosotros, Señor, queremos cantar de tu amor, queremos cantar de tu poder. Gracias, Señor. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, Señor,
tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré tu poder cada mañana. De tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré, cantaré. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias. Todo se puede estar derrumbando alrededor, pero el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Es algo increíble, es algo que no tiene palabras. Como el Señor nos puede dar fortaleza, el Señor nos puede dar ánimo, el Señor nos puede dar gozo cuando todo parece perdido. Amén. La gente del mundo no lo comprende, pero es algo hermoso. Amén. Los que lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo cada día. Amén. Y yo los invito a que con este canto nos entreguemos a Él totalmente, nos consagremos a Él. Amén. Queremos vivir para ti, Señor, cada día. Ayúdanos a no fallarte. Sí, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor,
hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, me rindo a ti, me rindo totalmente a ti, Señor. Te rindo mi vida. Sí, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, yo me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti. Estoy cansado de hacer mi voluntad, Señor. Y hoy me consagro a ti. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti.
hacer tu voluntad. Sí, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en donde quiera que andemos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día y ayúdanos a aceptar tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Sí, Señor, con todo yo me alegraré en ti. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché
Decía el apóstol Pablo: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, Señor. Pase lo que pase, te vamos a alabar, Señor. Pase lo que pase, vamos a seguir confiando en ti, Señor. Sabemos que tú nos ayudas y tú nos haces más fuerte con las pruebas. Gracias, Señor. Gracias. En la abundancia y en la escasez, Señor, te vamos a alabar. En la abundancia y en la escasez te vamos a buscar. Vamos a invocar tu nombre, Señor. Pase lo que pase. Gracias, Señor. Gracias.
gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios nos permite un lugar en donde poderlo adorar. Amén. En esta tarde me tocó orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Y quiero leerles un pasaje de la Biblia acerca de la ofrenda y los diezmos. Amén. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 5, dice de la siguiente manera: y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitan en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado para Dios, que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéndolas por montones, dice la Escritura. Amén. Esta tarde vamos a orar, amén. Vamos a orar y agradecerle a Dios por todas sus ricas bendiciones que nos ha dado y la multiplicación de las bendiciones de Dios, ¿sí? Y para que Dios guíe en esta administración de la iglesia de estos diezmos y ofrendas. Amén. Así incline su rostro y cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, como ese pueblo de Israel, Padre. Señor, venimos trayendo, Señor, los diezmos y las ofrendas, Padre. Señor, que son tuyas, Señor, son santificadas para ti, Padre. En esta hora, Señor, nos acercamos ante ti, Dios. Padre, te doy gracias porque nos has permitido, Padre, Señor, en esta tarde, Señor, dar los diezmos y las ofrendas, Padre. Señor, te doy gracias por la administración, gracias por este lugar, Señor. Gracias porque nos permites adorar, glorificar y exaltar tu nombre, Dios. Gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos sus diezmos. Padre, ese 90 que queda en su bolsillo, Padre, bendícelo, multiplícalo, Padre. Y todo aquel, Señor, que no puede dar, Señor, también de igual manera bendícelo para que la siguiente vez, Señor, participe juntamente con nosotros, Padre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Así puede pasar, amén. Hay dos anuncios que tenemos que hacer, amén. Uno es la oración de las damas, que es agape, ¿verdad? Todos los lunes a las 7 de la tarde se están reuniendo para orar y pedir peticiones y todo, amén. Si tienen alguna duda o quieren una información, por favor diríjanse a la hermana Maribel o a la hermana Maricela, amén. También los varones estamos estudiando la materia, la importancia de la oración, ¿sí? En el Instituto Bíblico Casa de Oración, los miércoles a las 8 p.m. Estamos estudiando las materias, materia por materia del instituto. Cualquier pregunta o información, pasen con el hermano Aarón o con nuestro hermano Oscar, nuestro pastor Oscar, amén. Y recordemos, ¿verdad? Todos los varones, todos los miércoles, y mañana a las 7 de la tarde las mujeres, amén. Y pues por último, la entrada ya de aquí en adelante va a ser por esta puerta, ¿verdad? Porque ya no nos dejaron entrar, amén. Que Dios me los bendiga y así le dejamos el lugar a nuestro pastor, amén. Estamos en el capítulo 3,
Antes que nada, damos la bienvenida a todos aquellos que son nuevos y que nos visitan por primera vez, ¿verdad? ¿Qué decimos? Que el Señor los bendiga, ¿verdad? Bueno, estamos en el capítulo 3, hermanos. Hechos capítulo 3. Y estamos en esta conclusión del apóstol Pedro en este sermón. En la enseñanza que el Señor nos ha guiado, estudiamos la Biblia versículo por versículo, así es que vamos a hacer esto el día de hoy, sin excepción. Alguien me preguntaba por ahí, ¿nunca vas a romper el hilo, el seguimiento? Sí, a veces sí. A veces el Señor tal vez pone un tema especial en mi corazón y les voy a decir, vamos a hacer un paréntesis y vamos a desarrollar este tema. Pero mientras eso no suceda, hermanos, estamos en Hechos 3:19. Y esta es la conclusión del segundo mensaje de Pedro, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pido, Dios, que unjas mis labios. Te suplico, Señor, que prepares nuestros corazones para que tu palabra haga la obra por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir, Memo, que apague los ventiladores de aquí arriba, por favor. El apóstol Pedro está apelando a los judíos una vez más a arrepentirse y a convertirse, ¿sí? A todos esos judíos que lo escuchan. Y recurre a ellos para resolver el problema más grande que el hombre tiene, el rechazar a Jesús de Nazaret. Este es el problema más grande que el hombre tiene. Cuando rechaza a Jesús, el Hijo de Dios, el enviado por Dios. Miren, los judíos hemos visto que crucificaron usando a los romanos. Crucificaron al Mesías, crucificaron al Hijo de Dios, ¿sí? Y a pesar de esto, Dios no los fulminó. A pesar de esto, Dios no decretó una destrucción instantánea, ¿sí?, para Israel. ¿Lo puede ver? No pasó. Pero si Dios hubiese traído juicio instantáneo y mandado alguna plaga o alguna enfermedad nueva para ese tiempo dolorosa por ese hecho, por negar al Hijo de Dios, si Dios hubiera castigado o fulminado a estos judíos que fueron participantes en esto. Gracias, hermano. Así está bien, gracias. Él seguiría siendo justo, ¿sí? Dios seguiría siendo justo porque les hubiera dado conforme al pago que merecían. Pero ¿saben qué pasó? Dios no lo hizo así. Dios no dio el pago del pecado a los judíos, el pecado que cometieron al negar al Hijo de Dios. No, Dios no dio ese pago, hermano, sino que vemos a un Dios que antepuso la misericordia y la gracia, ¿sí? Aunque su ira la tenían ganada estos judíos y la destrucción iba a ser justa por parte de Dios, pero Dios les dice en el versículo 19: arrepentíos y convertíos. Hoy vamos a dar otro enfoque a este versículo, pero vamos a terminar hasta el versículo 26 con ayuda de Dios. Y esto es lo más sobresaliente para mí en este versículo: ver la misericordia de Dios. En todo este capítulo vemos la misericordia de Dios, ¿sí? Porque no nos olvidemos del contexto, hermanos. Ellos fueron quienes mataron al Hijo de Dios. Ellos fueron quienes negaron y rechazaron al Mesías. Y algo que nunca debemos olvidar es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue siendo paciente para aquellos que lo rechazan, ¿sí? Él con ternura nos espera y a pesar de la maldad, con ternura nos llama a Él mismo, ¿sí? Nos atrae a Él. Nos invita a que nos acerquemos a Él. Incluso lo hace con aquellos que toda su vida han sido enemigos de Dios. ¿No le parece maravilloso esto? Incluso lo hace con naciones que toda su vida han estado en contra de Dios. Históricamente han rechazado a Dios. Dios los llama al arrepentimiento. Es
Es un Dios maravilloso el que tenemos, ¿no crees? Es un Dios maravilloso el que nos ha permitido conocerle, ¿sí? Mire, respecto hay una expresión que me gusta mucho a mí en el Salmo 139, versículo 6, cuando David habla acerca de todo el conocimiento que Dios tiene de él. David expresa esto, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. En la Biblia al día, este mismo versículo 139, 6 del Salmos, dice: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no lo puedo entender. ¿Usted ha entendido alguna vez por qué Dios lo perdonó? Yo no, hermanos. Yo no entiendo cómo Dios puede perdonarnos, ¿sí? Pero sí lo creo, ¿sí? Y la vida del cristiano es así. Muchas veces no entendemos por qué Dios hace lo que hace, pero Dios lo hace y lo creemos, ¿sí? Por eso en Hechos 3:19 Pedro les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay 5 cosas que pasarían si los judíos se arrepentían. Primero, los pecados serían borrados. Esto quiere decir que los pecados serían eliminados, los pecados desaparecerían. Y en esta expresión, hermanos, tal vez es muy común para nosotros en este contexto saber que Jesús limpia nuestros pecados, borra nuestros pecados, desaparece nuestros pecados, pero en el contexto judío no, porque en el contexto judío un sacerdote expiaba los pecados, cubría los pecados con la sangre de un sacrificio, ¿sí? Los pecados nunca eran borrados, nunca desaparecían, porque tan pronto la expiación o el rito ceremonial o la ofrenda por los pecados en el Antiguo Testamento pasaba y se volvía a pecar, las personas todavía tenían ese cargo, todavía tenían como esa atadura, todavía se veían, había ese peso, ¿sí? No había una libertad del pecado. Por eso Pedro, una vez más, y voy a estar repitiendo el versículo 19 una y otra vez, les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y luego les dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra tiempos habla de un momento oportuno, pero también habla de un tiempo favorable cuando este tiempo llega, pero más aún específicamente habla de un tiempo señalado. Dios tiene un tiempo señalado de refrigerio, y la palabra refrigerio en el original, en el griego, quiere decir un descanso, quiere decir un refugio espiritual, y habla de un alivio, de recuperar el aliento, y específicamente habla de revivir. O sea que la invitación de Pedro a los judíos cuando le dice: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿sí? Un aliento nuevo, para que volvamos a vivir. ¿Cuántas veces, cuando, decía un hermano, cuando traemos el morral lleno de pecados, o cuando no confesamos nuestros pecados o persistimos en ellos, se hace más pesado el caminar del cristiano, ¿sí? Más pesado, y sabemos que cometimos, y nos pasa en el matrimonio muchas veces, ¿verdad? Pecamos contra la esposa y decimos: no, pues que ella se arrepienta, ella me ofendió, pero el Señor nos ayuda, nos lleva a que pidamos perdón, a que reconozcamos. Y hay una música por ahí, si quieres apágala. Oh, pensé que era de aquí. Se me hace que es el camión de las nieves. Pero así es el Señor, hermanos. El Señor es paciente para con nosotros y espera. En Hechos 1:6, ¿recuerdan lo que le preguntaron a Jesús? Le dijeron: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Este tiempo es específicamente el tiempo que tú has dedicado, propiciado para restaurar el reino de Israel. Habla de esa palabra, tiempo. ¿Y qué les dijo Jesús? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ese tiempo señalado solamente el Padre lo sabe, les dijo Jesús. Y miren, Dios puso este tiempo, pero ahora en Hechos 3:19, el versículo que estamos leyendo, Pedro nos dice que lo que debe suceder antes de que este tiempo llegue: arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento.
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y recordemos que está hablando al pueblo judío que ha sido perseguido. El pueblo judío ha sido abusado, sin piedad, tratado inhumanamente hasta el día de hoy, ¿sí? Vemos cómo hay personas que se meten, incluso aquí en Estados Unidos, se meten a los templos judíos para matar a los mismos judíos, porque hay un odio con el pueblo de Dios, hay un odio de parte de Satanás, de parte de las personas con el pueblo escogido de Dios. Y aunque Israel ha estado bajo el juicio de Dios a causa del pecado, a lo largo de todos los años, siempre ha anhelado este tiempo de refrigerio, siempre ha anhelado este tiempo de recobrar el aliento, de revivir, ¿sí? Ya están en su tierra, se volvió a constituir una nación, Israel. Pero le pregunto, ¿usted ve que Israel tiene reposo? No, ¿verdad? Hace poco estaban con todo dándose unos con otros, ¿verdad? No están en reposo y hay muchos conflictos, y no es de extrañar que anhelen este tiempo, porque todo judío soñaba con esto, soñaba con la venida del Mesías, con el reino de Dios en la tierra. Mire, significa que llegará un tiempo fijo en el que Israel descansará, y la mayoría de los teólogos afirman que habla de un periodo de 1000 años. En la palabra de Dios, Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel. Y aunque los judíos rechazaron al Mesías, Dios abrió las puertas para una dispensación nueva, la dispensación de la gracia, la dispensación del cuerpo de Cristo, la dispensación de la iglesia, ¿sí? Hechos 3:21 nos dice que la restauración, que esto va a suceder cuando la restauración de todas las cosas suceda. Dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué habla la palabra de Dios respecto a esto? Está hablando en el Antiguo Testamento. Mire, le voy a leer Isaías 11:6, lo que dice. Dice, esta es la restauración que va a suceder. Isaías 11:6 habla de una restauración del mundo, ¿sí? En donde el Señor reinará. Y dice, morará el lobo con el cordero. ¿Lo podemos ver ahora? No, porque la tierra está bajo una maldición, ¿sí? Y el leopardo con el cabrito se acostará. Usted ponga un leopardo con un cabrito y se lo come, ¿verdad? El becerro y el león y la bestia doméstica andará juntos, y un niño los pastoreará, ¿sí? La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, ¿sí? Y no le va a pasar nada. Dijo una hermana, sí, eso pasará, pero reino o no reino, mi hijo no va a jugar sobre el hoyo de la cueva de una serpiente. Mire, se fija, la maldición del mundo es quitada cuando esto viene. Isaías 35:1 habla de que el desierto florecerá. Esto es en la traducción lenguaje actual. Y la tierra seca dará fruto. El versículo 6 dice, los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos, donde ahora habitan los chacales. Sigue diciendo, por ejemplo, Isaías 35:8, en pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado, ¿sí? Camino de santidad, dice la Reina Valera. No pasará por ese camino ni los impuros ni los necios. Lo que Pedro les está diciendo en Hechos 3:19, cuando les dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y les dice para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios, a eso se está refiriendo, a que reconozcan a Jesús como el Mesías, como el Salvador, para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Pero el Señor vino primero a ganar nuestros corazones, hermanos. ¿Y se ganó los corazones de los judíos? No, lamentablemente no. Los judíos están esperando este tiempo, pero Pedro les dice que no puede llegar este tiempo
hasta que haya un arrepentimiento, una conversión de los pecados. Un comentarista dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, no puedes tener el reino a menos que ames el rey. ¿Sí? No puedes. ¿Sí? En esa oración del Padre Nuestro, si vemos en la oración del Padre, vénganos tu reino. ¿Sí? Pero ese reino, hermanos, no viene sobre nosotros si tú no amas al rey, si yo no amo al rey, si no le he entregado mi vida al rey. No puede venir el reino de Dios a nuestra vida si no hemos entregado nuestra vida a Dios. Y Dios le extiende otra vez por medio de Pedro la misma oferta a Israel. Es la misma oferta que Jesús les hizo en su ministerio, en los años que estuvo en la tierra. ¿Sí? Aún después de que ejecutaron al Hijo de Dios y a pesar de que rechazaron a Jesús como Mesías, dice que van a ser borrados nuestros pecados. Les dice a los judíos cuando verdaderamente se arrepientan. ¿Sí? Y algo maravilloso es que este reino, hermanos, no va a ser un reino político. El reino viene de parte de Dios, porque dice, venga de la presencia del Señor. Esa expresión, la presencia del Señor, está hablando de que Jesús establecerá su reino, pero cara a cara. Él lo supervisará, Él estará con nosotros. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a ser distinto cuando Jesús establezca este reino milenial? Una cosa que la palabra de Dios nos dice es que habrá paz y no habrá más guerra. ¿Sí? En toda la historia del mundo ha sido muy pocos años que el mundo no ha tenido guerra uno con otros. Han sido años contados. Me olvidé sacar la cifra, pero sí la sé, pero no la recuerdo. Pero el mundo es un mundo en conflicto, es un mundo en guerra, es un mundo que pelea todo el tiempo. Pero en este milenio no habrá más guerra, habrá gozo, habrá plenitud de gozo y se manifestará la santidad en todas partes. La gloria de Dios va a ser completamente revelada. Nosotros vamos a conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros, dice la palabra de Dios. El rey personalmente ministrará consuelo a todos, habrá justicia, ¿sí? Justicia perfecta para todos. ¿Se imagina? No va a haber más injusticias. Habrá pleno conocimiento, instrucción, no habrá maldición en el reino animal, como acabamos de leer, ni maldición en la naturaleza. No habrá enfermedad, no habrá opresión, sino que habrá prosperidad. Por eso Pedro les dice que si quieren el reino, tienen que amar al rey, porque es el rey quien hace posible todo lo que el reino es y todo lo que el reino contiene. Pedro les está diciendo, tienes que cambiar tu veredicto acerca de Jesús. Y eso es algo que toda persona tiene que hacer. Tiene que cambiar la forma de ver cómo ve a Jesús para poderse acercar a Dios. La profecía de cómo Dios recupera el reino está en Apocalipsis 5 al 19. Apocalipsis nos habla de los tiempos futuros, de lo que va a pasar, ¿sí? Ahí nos muestra paso a paso cómo se desenrolla ese rollo del que habla Apocalipsis 5 al 19. Y Jesús recupera la tierra ahí, porque solo Jesús es digno, y lo dice Juan. Mire, Apocalipsis 5, déjeme leer eso, escúchelo. Apocalipsis 5 habla de que Juan dice, vi la mano derecha y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Está hablando de Dios el Padre. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho, dice Juan, él lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único digno, hermanos. Él es el único digno, el que va a reinar, ¿sí? Apocalipsis 5:12, el versículo 12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza. ¿Sí? Por eso la predicación de Jesús desde un principio en Mateo, el Señor les dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es mi reino. Arrepentíos, yo estoy entre vosotros. Y esto lo dice Mateo del 1 al 12, pero sucede algo interesante en Mateo 12, 14, cuando los fariseos tuvieron consejo para matar a Jesús. Jesús estaba predicando acerca del reino, hacía milagros, quería mostrarles: si no me creen a mí, crean por sus obras, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero sabiendo esto Jesús, lo que los judíos querían hacer, los fariseos, se apartó de ahí. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando Jesús no es recibido en alguien, se aparta de él. ¿Sí? Es triste, ¿no? Es triste porque a veces predicamos a Jesús, hablamos de la vida abundante que en él hay. ¿Sí? Predicamos de que Dios nos salva de nuestros pecados, nos da poder para vencer el pecado, pero la gente lo rechaza por muchas razones. ¿Sí? Ahora, los estudiosos dicen que en este mismo capítulo hay algo muy, muy interesante que yo nunca lo había visto así. En este mismo capítulo, dicen los estudiosos, en el capítulo 12 de Mateo, si quiere vaya ahí, Mateo 12, 46. Los estudiosos hablan de que se desliga de una conexión natural o de cualquier conexión natural cuando habla aquí en Mateo 12, 46. Y es el mismo capítulo acerca de cuando los fariseos tuvieron consejo para matarlo. Mateo 12, 46, fíjese lo que dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ese es un pasaje que conocemos mucho, ¿verdad? Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Acaso no sabía Jesús quién es su madre y quiénes son sus hermanos? ¿De sangre? Claro que sabía. Pero él hace esta pregunta para que todos lo escucharan: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Pero fíjese lo que dice Mateo 12:50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? Aquí ya no se trata de una conexión natural, una conexión sanguínea, ¿sí? Una conexión del linaje. No, se trata de ¿qué? De que todo aquel que hace la voluntad del Padre está ligado a Jesús. Está ligado a Jesús. ¿Por qué? Porque tiene la simiente de Dios. Ha nacido de nuevo, ¿sí? Ha nacido del Espíritu. Y cuando Israel se apartó del Mesías, el Mesías se apartó de Israel. Una y otra vez. Mire, entonces, aquí en Hechos es una segunda invitación a Israel por medio de Pedro. No es una oferta nueva, no, es una invitación otra vez: arrepentíos y convertíos, para que sus pecados sean borrados, para que vengan en la presencia del Señor. ¿Sí? Tiempos de refrigerio. ¿Pero entendieron los judíos? Lamentablemente no. Vea cómo lo expresa Jesús. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Estaba viendo a Jerusalén. Dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán a ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El rey estaba ahí y no supieron identificarlo. No lo aceptaron, no lo vieron como el Mesías. ¿Sí? ¿En dónde estamos? Estamos esperando el arrepentimiento de Israel, hermanos. Tiene que suceder tres cosas, ¿sí? Tiene que suceder tres cosas para que Dios establezca su reino en la tierra. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh?
su reino en la tierra. No estoy diciendo para que el Señor venga. Hay una distinción ahí, son dos cosas diferentes. Tiene que suceder tres cosas para que Dios establezca su reino en la tierra. Y mire, lo primero es que Israel tiene que ser restaurado, y eso ya pasó. Israel regresó a su tierra y fue una vez más una nación, ¿cierto? Está en el Antiguo Testamento esto de que Israel tenía que regresar a volver a ser un pueblo, ¿sí? Ezequiel 36, 38, Lucas 21, Marcos 13 nos habla de esto. Segundo, habla de que debe de haber un arrepentimiento en los judíos, ¿sí? Y que sus corazones deben reconocer que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Y tercero, vendrá el reino de Dios, ese periodo de 1000 años. Es diferente, hermanos, ese periodo de 1000 años a la segunda venida del Señor. Es diferente. Estoy hablando del milenio, no del rapto de la iglesia, ¿sí? No se confunda. ¿En dónde estamos? Estamos esperando ese arrepentimiento en Israel. Y eso va a suceder durante la tribulación. Pero nosotros creemos que cuando la tribulación venga, el Señor va a sacar a su iglesia, a su cuerpo, y se lo va a llevar antes de la tribulación. Después del arrepentimiento de Israel viene el reino, ¿sí? Hechos 3:20 al final dice: y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. ¿Por qué dice en Hechos 3:20? ¿Sí? Cuando les dice Pedro, déjenme leerle todo el versículo, les dice: entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. ¿Por qué nuevamente? Porque la primera vez lo rechazaron, hermanos. La primera vez lo rechazaron. Pues Él debe permanecer, dice Hechos 3:21, en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Mire, hermano, hasta que Israel no reconozca que Jesús es Rey y Señor, ¿sí? Y lo reconozcan como el Mesías prometido, entonces Él regresará a establecer su reino. Y adivine qué Dios va a usar para que Israel reconozca esto. Adivine, es una palabra así menos misteriosa, ¿verdad? Pero se entiende. Adivine qué Dios va a usar. ¿Lo sabe? La tribulación. Apocalipsis nos habla de que va a haber una tribulación. Apocalipsis nos habla de que va a haber una tribulación. Y habla de un periodo de 7 años. Eso está en el futuro. La iglesia no va a estar aquí. Pero en 3 años y medio se va a conocer como la tribulación. Y los otros 3 años y medio se va a conocer como la gran tribulación, ¿sí? Va a ser un periodo en donde Dios va a usar esos 7 años para llamar a Israel, para redimirlo, para mostrar su poder a Él, para revelarse a ellos, pero por medio de una tribulación, ¿sí? Mire lo que dice Zacarías 12:10. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Por qué? Porque lo rechazaron, lo traspasaron. Usaron a los soldados romanos para crucificarlo en la cruz. Por eso Hechos 3:21 dice esto: pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Y Pedro les está diciendo que no pueden tener el reino si no reciben al Rey, ¿sí? Si rechazan al Rey, pierden el reino. Ahora, Hechos 3:22, vayamos ahí. Hechos 3:22. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas
que os hablare, que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro diciéndole a los judíos que Jesús era ese profeta. Y como no lo escucharon, iban a ser desarraigados. Hablaba de Jesús. Hechos 3:24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué pasaba con Israel y los profetas, hermanos? ¿Qué pasaba? Vaya a Mateo 23:37, por favor. Ya lo leímos, pero quiero que me siga con la vista. Mateo 23:37. Aquí está hablando Jesús. En Mateo 23:37 nos dice cuál era el contexto de Israel y los profetas. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos de las alas? Como la gallina junta sus polluelos de las alas y no quisiste. ¿Sí? Eso era lo que estaba pasando. Hechos 3:25. Aquí Pedro les reitera algo. Aquí Pedro les recuerda algo muy importante. Les está hablando de Moisés, el profeta más antiguo. Pero en Hechos 3:25 les sigue diciendo: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto es maravilloso, hermanos, porque Pedro en este sermón, al exponerles este sermón y al hablarles de Moisés, al confrontarlos y decirles: ustedes son los hijos de los profetas, este pacto que Dios ha hecho con Israel, ustedes lo tienen. Pero al final del versículo 26, ¿sí?, les dice que lo envió a su Hijo para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese siempre ha sido el deseo de Dios, hermanos, para todo hombre, para toda persona, que cada uno reconozca su necesidad de Dios, cada uno reconozca su maldad. Termino leyendo Mateo 22:1. Vaya ahí, por favor. Voy a terminar con Mateo 22:1. Aquí habla Jesús y nos dice algo muy interesante. Mateo 22:1 dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto para venir a las bodas. Esa es la segunda vez que los invita. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Qué triste que Israel perdiera esta oportunidad. Incluso Pedro, esa es la segunda oportunidad del que habla. Pedro les está diciendo: arrepiéntanse, acepten a Jesús. Arrepiéntanse, conviértanse, acepten a Jesús como su Salvador, como su Mesías, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Pero estos no eran dignos. Y vimos en la enseñanza pasada cómo
cómo por ignorancia lo hicieron también. Estaba involucrada ahí el desconocimiento de los tiempos. Pero Mateo 22:9 nos dice: id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos hallaseis. Eso es lo que hace el Señor hoy en día. Las puertas están abiertas para la salvación. Las puertas están abiertas para la salvación. Esto es maravilloso. Porque se trata, hermanos, de que alcancemos a aquellas personas que están perdidas. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? Es urgente. Es urgente. Sabemos que no tenemos la vida comprada. Nunca sabemos cuándo vamos a partir del mundo. ¿Sí? Se mueren tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos. Se mueren por igual. Pero lo maravilloso es que el Señor nos llama. El Señor nos llama a restaurar esa relación con Él. ¿Sí? Israel lamentablemente se perdió esa segunda oportunidad. Pero esto abrió paso para que Dios llamara a todos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Dios nos llamó. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos los que recibimos el pacto o las promesas. Pero Dios en su misericordia, el Dios, hermanos, al que nosotros servimos, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, no hay que ser prontos o desesperados para desechar a las personas. Eso es algo que mi esposa me enseñó y todavía me sigue enseñando. Recién empezamos a pastorear. No estoy hablando de esta iglesia. Recién empezamos a pastorear y el Señor nos empezó a poner a pastorear. Yo veía hermanos y en algunos de ellos sí veía esperanza y decía, bueno, a lo mejor se arrepiente o a lo mejor rectifica sus caminos, pero a otros, esta era mi expresión antes. Ese no tiene lucha. Ese no tiene lucha. Pero poco a poco ella me decía, no debes de hablar así. Dios puede hacer milagros. Dios puede cambiar a las personas. Porque el corazón de Dios, hermanos, es así. Es paciente. Mi corazón no, tu corazón no. A veces nos impacientamos. Pero qué hermoso recordatorio es que sigamos luchando por nuestros familiares, por los hijos, por las hijas, por nuestros hermanos. No debemos de cansarnos de rogar, de pedir a Dios. Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue moviendo su mano de poder para atraerlos a ellos. Hermano, no se canse. No se canse. Siga hasta adelante porque Dios es un Dios de misericordia y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él envió a los siervos y les dijo: vayan a las salidas de los caminos y llamen a todo el que se encuentren a las bodas. A todo el que diga sí a esta invitación, tráiganlo. Que entre, que cene conmigo, que esté conmigo. Ese es el Dios al que nosotros servimos, un Dios de misericordia. Señor, te damos gracias. Incline su cabeza. Te damos gracias, Señor, porque eres paciente para con nosotros. Lo fuiste para con nosotros. Nosotros somos impacientes, Señor. Somos desesperados. Queremos las cosas rápido. Queremos que la gente cambie. Queremos que la gente se comprometa. Queremos que la gente se acerque a ti. Por eso tú eres Dios, Señor, porque eres paciente. Porque eres paciente. Esta fue una segunda invitación a los judíos, Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. Qué hermoso, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en este pasaje nos muestras tu bondad. Nos muestras lo paciente que eres con nosotros. Lo paciente que fuiste con ellos y aún lo paciente que eres en nuestra vida, en lo personal. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos por todos aquellos familiares nuestros, amigos,
por todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, las cuales aún no te conocen. Úsanos a nosotros, Señor, para que te conozcan. Que nuestra vida hable de ti, hable del cambio que has hecho en ella, Señor. Nos hace falta mucho, mucho que quitar, mucho que limar, Señor, mucho que corregir, pero confiamos en que tú lo harás, de que tú vas a terminar la obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es rica, porque nos atrae, nos bendice, nos nutre, nos da esperanza, Señor. Oh, qué maravilloso eres, Dios, Dios de paciencia, un Dios de amor. Ese es el Dios al que servimos. Bendito sea tu nombre. Amén.